Bien. Mientras tanto, si tienen preguntas, recuerden que, bueno, en la primera sesión la dedicamos al tema del movimiento. En realidad, vamos a dedicar 3 sesiones a lo que significa el cuerpo físico, ¿ya? Bueno, es importante también, sé que a mucha gente de repente le puede parecer extraño. Hola Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le puede parecer extraño, pero nosotros somos mucho más que este cuerpo físico. De hecho, este cuerpo físico es solamente un vehículo, que es difícil para nosotros asumirlo como tal, porque, bueno, lo conocemos y nos relacionamos con él desde que abrimos los ojos, en realidad, ¿cierto? Pero en sí es mucho más hay mucho más que eso, en realidad. Por lo tanto, la idea era, la idea de este nuevo sistema en el que he abordado era principalmente empezar a cambiar nuestra perspectiva con respecto a lo que somos. Y vamos a empezar con este tema de este vehículo, por así decirlo. Yo le llamo vehículo, pero con todo respeto, porque independiente de eso, es un diseño extraordinario, maravilloso, que nos permite ir por este plano que nosotros llamamos vida, ¿cierto? Nos permite recopilar las experiencias, a lo que vinimos realmente a hacer. O sea, es el que nos permite ir en este viaje, ¿cierto? Desde que nacemos hasta que emigramos nuevamente y volvemos a retornar probablemente en otro cuerpo, en otro vehículo, por así decirlo. En nuestro vehículo. Claro, pero el plan en definitiva es saber que de una u otra forma igual tenemos que darle la preocupación que corresponde, po. O sea, igual tenemos que prestarle cierta atención, igual tenemos que cuidarlo de cierta manera y la idea es justamente en estas 3 charlas focalizarnos en los 3 eventos más importantes que necesitamos tener en mente con respecto a este vehículo que nosotros llamamos cuerpo humano, ¿de acuerdo? Entonces, la primera tenía que ver con el movimiento. Y en sí, hola Martita, ¿cómo estás? Magdalena, encantado de verlas de nuevo. Aileen también. Gracias, igual. Buenas tardes para todas. Tardes. Hola, Hola. Entonces, la idea es centrarnos fundamentalmente en 3 aspectos que son los más importantes. O sea, el movimiento, recuerden ustedes que es vida. Cuando nosotros dejamos que el agua se estanque, al final nosotros le llamamos que se pudre. Bueno, hay un proceso ahí que se empieza a deteriorar, ¿cierto? Y todo lo que dejamos quieto, de hecho, si nosotros la fruta en el frutero la estuviéramos moviendo constantemente, también duraría mucho más tiempo, en realidad. Pero como la dejamos ahí, muchas veces se empieza a podrir, por así decirlo. Y en realidad es porque eh, el movimiento es parte de la vida. La sangre se mueve, el corazón palpita, todo dentro de nuestro ser está en una agitación constante. Entonces, claro, a la larga nosotros tenemos el concepto de que la vejez es dolor, es sufrimiento, es rigidez, pero eso lo podemos prevenir. Eso lo podemos prevenir y lo podemos cambiar. Si nosotros tomamos conciencia a tiempo de que en realidad la musculatura, los huesos y todos los órganos se ven tremendamente favorecidos cuando nosotros nos empezamos a mover, ¿ok? Los huesos, tal como les mencionaba, se empiezan a fortalecer en la medida en que tenemos un impacto, ya sea porque saltamos, porque caminamos, porque corremos, ¿cierto? O porque subimos escaleras, que son cosas simples, pero que en definitiva nos ayudan mucho a tener una vejez, por así decirlo, o una calidad de vida de mejor calidad de vida cuando nosotros vamos envejeciendo. ¿Okay? Así que esa es era la primera fase que tenía que ver con el movimiento y la importancia que implica. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la respiración.
tal como les mencionaba, uno de los grandes males que tiene el ser humano en sí, hola, Berito, uno de los grandes problemas y males que tiene el ser humano es la ignorancia de sí mismo, ¿ya? Ustedes ven que nosotros como humanidad, bueno, los gobiernos, qué sé yo, y los que tienen el poder, invierten miles de millones, de millones, de millones de dólares o cualquier moneda que sea en recorrer grandes distancias para tratar de descubrir, ¿cierto?, cómo son otros planetas, cómo son otras galaxias, etcétera, ¿cierto? Pero, escucha, ¿cuánto cuesta recorrer este par de centímetros que hay hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente, hacia nuestro espíritu, que es en sí, al final, lo más importante? Porque en realidad, una vez que nosotros aprendamos a conectarnos con nuestro espíritu, vamos a poder ir gratis a Marte, a Venus, a otras galaxias y a otros confines con mucha facilidad, sin grandes problemas, digamos. Entonces, claro, el materialismo nos ha llevado a que todo tiene que ser, tener que subirse a un cohete para poder ir lejos, o a un avión probablemente. Y eso es un poco lo que debemos empezar a cambiar, ¿ya? Y ese cambio viene por tomar conciencia de lo que somos, fundamentalmente. Así que esperamos un ratito, agradezco su presencia, estoy contentísimo de volver a encontrarme con ustedes, porque aunque ustedes no lo crean, me gusta mucho, estoy muy contento de compartir el conocimiento, de ver también los resultados que se van generando en muchos de ustedes, que me los testimonian a través del WhatsApp, ¿cierto? Y esa es la idea, pues al final, de repente la gente, no sé si les ha pasado en algún momento que les preguntan, bueno, ¿por qué estás más radiante? ¿Por qué estás más contenta? ¿O por qué estás menos gruñona? ¿O por qué estás más dinámica? Etcétera, ¿cierto? Y eso es producto de que están viendo un cambio en ustedes, pues. En la medida en que nosotros cambiamos, el mundo cambia, inevitablemente, ¿ok? Nosotros quisiéramos notar que cambió todo el planeta completo, pero bueno, eso es un poquito más difícil. Pero sí, ya, el hecho de que nosotros ya tengamos palabras más amables, que tengamos un poquito más de conciencia con respecto al respeto por nosotros mismos, por la naturaleza, que tengamos alegría en el corazón para relacionarnos. ¿Ok? Entonces todo eso va ayudando definitivamente. Yo creo que muchas de ustedes ya han tenido esas experiencias, si no me equivoco, y sería bueno que me las contaran de cómo pequeños detalles van, a veces hasta un consejo, se hace tremendamente poderoso en la vida de una persona. Entonces, les agradezco mucho que estén participando conmigo en este gran propósito que tengo de cambiar el mundo. En realidad, llegar a la cima de la montaña solo se puede conseguir cuando se pone un pie delante del otro. No puede ser de otra manera. Hoy día es un paso. Lo que estamos haciendo es simplemente un pie delante del otro. Es un paso. ¿Ok? Y en la medida en que cada uno de ustedes va dando un paso, nos vamos a juntar arriba en la montaña algún día, ¿cierto? Para celebrar la victoria de la ascensión o del crecimiento personal o simplemente de la alegría de producir un cambio en nuestra calidad de vida y en nuestra forma de vivir, ¿cierto? Así que gracias por... Y mientras tanto esperamos un ratito más. Ah, ya son 20:30. Hoy día el día se me ha ido, pero la verdad es que súper rápido. ¿Hay preguntas? Mientras tanto, vamos a dar 2 minutos más. ¿Cómo les ha ido con el tema del movimiento, los ejercicios? ¿Les han servido? ¿Lo han aplicado? Yo la verdad es que sí, porque además con el yoga, que hay varios ejercicios que son muy semejantes, y sí, ayudan. O sea, es la constancia lo que hay que tener. Nada más, sí. Nada Perseverancia. más, pues. Claro. Sí, Y eso es lo que hace la diferencia. Yo creo que la diferencia hace cuando tú visualizas
salud, mejor calidad de vida, cuando lo tienes en mente, es un poco como les dije alguna vez, o sea, claro, o sea, si llega la circunstancia, ¿cierto?, en que todos echan talla y se ríen, yo voy a ser feliz, ¿cierto? Cuando las condiciones están dadas, yo voy a ser feliz. Pero si yo no lo meto dentro de mi programa de vida cotidiano, o sea, que yo hoy día voy a ser feliz, me voy a levantar para ser feliz, eso hace un tremendo cambio. Un tremendo cambio porque te lleva a tomar decisiones diferentes que cuando no lo haces. Cuando yo no lo meto dentro de mi sistema o de mi programa personal, ocurre que si ocurre algo malo, yo me bajo en él, ¿cierto? Si ocurre algo más o menos, estoy plano. Si ocurre algo feliz, yo estoy feliz, ¿cierto? Algo alegre, yo estoy contento. Pero cuando yo meto esto dentro de mi programa de vida y dentro de mi propósito de vida, entonces cuando ocurre algo malo, yo me pregunto, me planteo, me replanteo ahora. A ver, ¿quiero pasarla mal? ¿Quiero sufrir? Y si esta humanidad mía, ¿cierto? No me alcanza para tomar conciencia como rápido. Bueno, al rato, cuando yo tome conciencia, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a aplicar alguna estrategia para producir un cambio y cortar esa energía, interrumpir esa energía, ¿cierto? Entonces digo, ya córtala, ya bueno, está bueno, ya déjalo, total, ya no hay nada que hacer, ya filo. Entonces empezamos como a cambiar los programas de vida, ¿te das cuenta? Pero eso no lo voy a hacer si realmente no lo he metido, como les digo, no lo he metido dentro de esto. Hoy día yo me levanto para ser feliz. Mi propósito de hoy entero es ser feliz, ¿ok? Así que también el tema del movimiento, o sea, hoy día yo voy a empezar a prepararme para una vejez digna. Puedo tener ese eslogan, inventemos el eslogan. ¿Qué les parece? Les invito un minuto para que inventen un eslogan que les invita al movimiento. ¿Les parece? Ya, pues. Interesante escuchar eso. Nosotros participamos hace una semana atrás en un grupo de adulto mayor autovalente. Ya, Entonces teníamos 2 veces a la semana ejercicio súper. y nos hizo muy, muy bien. Sí, súper. Ya, ese tramo terminó, pero hay otras opciones para seguir. Sí. Yo la verdad que, Eliana, yo hace mucho tiempo que alabo, aplaudo, exalto al que se le ocurrió la idea de crear los clubes para adultos mayores. Sí, Maní, es fantástico. Realmente, toda identidad. Porque antiguamente, si ustedes se recuerdan, cuando llegábamos muchas de las personas a la vejez, era como, empezábamos a decaer súper rápido, o sea, jubilaban, mucha gente se jubilaba y se empezaba a decaer, perdía su salud, su motivación, su energía, y enfermaban, y hoy día, Estaban puros sentados, Claro, viendo tele. y perdían, eso. y perdían la motivación porque en realidad metían en una rutina muy extremadamente pasiva. En cambio, hoy día hay mucha gente que va a estos clubes, ¿cierto? De hecho, yo cuando he hecho algunas charlas a los clubes de adulto mayor, siempre los invito a que hagan clubes de caminatas. O sea, júntense un grupo, ¿cierto? Sería muy Personas y hagan un recorrido, no sé de cuánto, ¿cierto? Un par de cuadras juntas conversando, pero a un ritmo más o menos rápido, ¿cierto? exacto. Porque lo que hace eso en definitiva es fortalecer el corazón, fortalecer la musculatura, fortalecer ampliar la capacidad torácica, ¿cierto? Para que haya una mejor respiración. Y además es divertido, o sea, es sano, es ganancia por todos lados. Entonces, Nos falta la talla que da una persona a otra y ya uno se ríe. Eso también, te van muy dando bien. ánimo, ¿cierto? En el camino. Entonces, eso es maravilloso. Así que las Se invito. entretiene uno porque salen historias, chistes, Sí. de todo un poco. Entretenido. Entretenido. Eso, en la medida en que ustedes puedan incentivar a gente que vaya haciendo también esa actividad, digamos, ¿cierto?
Bueno, amigas mías, empezamos hoy día. Vamos a tratar de hacerlo cortita porque en realidad dentro de todo, bueno, como les comenté, un poco para ilustrarla, bueno, me ha tocado por diversas razones 3 cambios de casa en como 6 meses. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Oh, Y ahora, bueno, ahora último también pidieron la casa en la que estaba porque la van a vender. Así que fue gracias al cielo una bendición, porque como me pidieron la casa y como a los 3 días ya tenía otra, que es la en la que estoy actualmente, que fue obviamente tremendamente bendita, con mucho más espacio, mejor calidad de habitacional, etc. Entonces, pero ha sido una tarea ardua, pero linda y Todo provechosa. lo que nos sucede es para mejor, ¿no ves? Era una mejor que iba a tener. Además, que fue lo que pedí, digamos, le pedí al creador que me diera una mejor, un mejor hogar, ¿cierto? Y Claro. se concretó de manera rápida. Así que feliz, feliz, feliz Bien. de la manifestación que se generó. Ahora, eso ha implicado también, como les dije, y le agradezco su paciencia de que, bueno, no pude tener la continuidad que quería, ¿ya? Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en la respiración. Así como el movimiento es importante para la calidad de vida, la respiración es triple, cuádruple, no sé, muchas veces más importante porque ustedes saben que si nos demoramos un poquito más de un minuto en dejar de respirar, ya sería todo, se nos acaba la vida. Pero esto es mucho más que simplemente respirar, o sea, uno normalmente piensa en, sí, respiro, ok, y a lo mejor me morí, nunca me pregunté por qué respiraba o qué significaba respirar en realidad. Pero cuando tengo tos o cuando me resfrío, o cuando ahí me doy cuenta, digamos, ¿cierto?, de la importancia que tiene la respiración, los pulmones, cuando tengo una alergia, etc. Pero eh, lo importante es tratar de entender de qué se trata el tema de la respiración, ¿ya? Entonces nos vamos a conectar con esta cosita. Vamos a ir arriba. Mm, ahí. ¿Se ve se ve la sí, imagen? Ya, sí, se ve. Se ve. ya, ok. Sí, Bien, entonces hoy día lo que vamos a ver es la importancia del oxígeno para la vida, ¿ya? Para la salud y para la vida en realidad. ¿Ok? Bien. Nosotros generalmente como estructuras principales, sin ir a los órganos internos, ¿cierto? Es como nos vemos a nosotros mismos. En realidad, yo sé que tengo hueso porque alguien me lo contó, pero yo pocas veces he visto mis huesos. Bueno, yo tuve una fractura expuesta de tiburones, tuve la oportunidad de ver mi hueso, pero en la vida en general, aparte de ver los dientes, no es mucho lo que podemos ver de nuestros huesos como estructura, ¿cierto? Pero aunque ustedes no lo crean, cada una de estas partes que nosotros estamos viendo y cada órgano necesita justamente se basa la calidad de cada uno de los aspectos de nuestro ser tiene que ver con la respiración. ¿Okay? La magia, el cuerpo de un ser humano es una tarea maravillosa, impresionante, divina, definitivamente divina. O sea, como en algún momento una célula, ¿cierto? Cuando se junta, digamos, del óvulo con el espermio, empieza este proceso de división, en que empiezan a dividirse, 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 dividirse. Claro, o sea, que se divida no es a lo mejor tan mágico, pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿De qué manera ocurre que de repente parte de estas células que después se convierten en billones y millones y millones, ¿cierto? Empiezan a conformar lo que son nuestros ojos, nuestras orejas, nuestro oído, los cartílagos, las venas, los nervios, o sea, de algo tan diminuto
llega a convertirse en este maravilloso vehículo y en este maravilloso ser, ¿cierto? En el cual nos convertimos y en el cual nosotros creemos en definitiva que es lo que somos, ¿ok? El ser humano es un diseño extraordinario y es importante que nosotros también lo elevemos a esa categoría. Somos un diseño extraordinario. Pero en sí, es importante también entender de que cada célula y cada parte de nuestro ser está compuesto por átomos. No hay nada, absolutamente nada, que no sea átomos, en definitiva. ¿De acuerdo? Y cada átomo, como nos enseñaron en el colegio, ¿cierto? Tiene un núcleo, tiene electrones, neutrones, etcétera, ¿cierto? Y estos, como podemos ver acá en esta figura, ¿cierto? Están en movimiento, ¿ya? Entonces, todo nuestro ser en sí es completamente atómico, independiente de que nuestra visión, nuestras percepciones y nuestros sentidos no puedan ver este tremendo detalle de que en realidad cada aspecto de nuestro ser está en movimiento. Por eso hablamos de que nosotros somos seres vibracionales, en definitiva. ¿Por qué? Porque este átomo que gira, ¿cierto? Este átomo que podría ser cualquier átomo, ¿cierto? Está girando, ¿ok? Cuando junta con otros átomos y otros átomos forman una molécula y esta molécula empieza a tener un proceso vibratorio porque todos los átomos se están moviendo en diferentes direcciones, ¿ok? Entonces, esta molécula en sí, ¿cierto? Bueno, es nuestra nariz, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras venas, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro páncreas, absolutamente nuestros huesos. ¿Okay? Todo absolutamente está conformado por esto, ¿ya? Ahora, ¿qué relación tiene esto con la respiración? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? Aparentemente ninguna por el momento. Pero sí, sepan ustedes de que el mayor componente de todos estos átomos en el cuerpo humano, los mayores componentes, casi el 95% de los átomos que componen nuestro ser, tienen que ver con oxígeno, hidrógeno y carbono. ¿Ok? O sea, por lo tanto, el otro 3, 4, 5, 6%, lo que sea, está compuesto por otras partículas, pero son partículas atómicas. ¿Ok? Y el mayor porcentaje de esto está obviamente en el oxígeno. Ahora, acá podemos ver, ¿cierto?, de que el ser humano en sí, por ejemplo, el 65% de nosotros son átomos de oxígeno. Un 18% son átomos de carbono, un 10% son átomos de hidrógeno, y bueno, hay otros más que están ahí, ¿cierto? Un 6, un 1,5, 1%, que son el nitrógeno, el calcio, el fósforo, etc. ¿Ya? Silicio, etc. ¿De acuerdo? Entonces, a todos estos les llaman bioelementos, porque son los que componen la vida, no solo de nuestro cuerpo, sino que también todo lo que son los vegetales y absolutamente la mayoría de todo lo que está vivo, ¿cierto? La naturaleza, los animales, etcétera, tienen un alto nivel de composición, o sea, todo es atómico, inequívocamente, todo, absolutamente todo, las piedras, el aire, absolutamente el agua, con mayor razón, ¿cierto? Es atómico, ¿de acuerdo? Esto es tremendamente importante, o sea, nuestro cuerpo entero está hecho de átomos. Los átomos, cada unidad de átomos se junta con otros átomos y empiezan a formar moléculas, y esas moléculas empiezan a formar órganos o sistemas, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la importancia. La respiración, ¿cierto? La respiración tiene que ver con este fenómeno. Fenómeno de que en realidad el 65% y de hecho
Si nosotros dejamos de respirar, dejamos de existir, fundamentalmente porque es la esencia de todo lo que nosotros somos en sí. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la importancia del oxígeno? El oxígeno cumple una función vital en el cuerpo humano, ya que es esencial para mantener la vida y llevar a cabo numerosas funciones metabólicas. Algunas de las funciones más importantes que genera el oxígeno en el cuerpo son las siguientes, ¿de acuerdo? Primero tiene que ver con la respiración celular, ¿ya? El oxígeno es necesario para el proceso de respiración celular. ¿Qué significa esto? Significa que cada célula de nuestro cuerpo necesita oxígeno para poder operar. Por eso que es tremendamente vital, ¿ya? Dentro de la célula existen las mitocondrias, que son las que ocupan el oxígeno para poder procesar la información y hacer que la célula se mantenga viva. ¿Ok? Entonces, cuando la mitocondria recibe el oxígeno, ayuda a que se genere energía, que se llama, la podríamos simplificar como ATP, y con eso es la fuente de energía con que se va moviendo el cuerpo. Por lo tanto, si no llega el oxígeno, no se puede generar el ATP, por lo tanto se empieza a detener el movimiento. Por eso que en la medida en que nosotros tengamos una carencia de oxígeno, empezamos a asfixiarnos y al rato, bueno, dejamos de existir. ¿Ok? O sea, no es cualquier cosa el hecho que nosotros respiremos y vamos a ver la importancia de respirar bien o de respirar cada vez mejor. ¿De acuerdo? Tal como dice acá, ¿cierto? Bueno, se encarga del suministro de la energía. El oxígeno es esencial para la producción de energía en forma de ATP, que era lo que mencionaba anteriormente. Las células utilizan esta energía para llevar a cabo sus funciones, tanto el movimiento muscular, la síntesis de proteínas, la división celular, etc. Absolutamente todos los órganos, ¿ok?, requieren del oxígeno para poder operar. En la medida en que no llega oxígeno, entonces empezamos a generar una especie de necrosis, o sea, ciertas zonas a las cuales no llega el suficiente oxígeno empiezan a morir, ¿ya? También, en la medida en que las células empiezan a operar, a generar energía, también se produce un proceso de, llamémosle como de oxidación o de intoxicación, por así decirlo, porque empiezan a generar una sustancia por el trabajo celular, ¿cierto? Que si no la retiramos del cuerpo, empiezan a producir trastornos orgánicos, ¿ya? Por lo tanto, ayuda también a que se produzca un proceso de desintoxicación, ¿ya? Ustedes saben que en los pulmones, como vamos a ver un poco más adelante, existen lo que se llaman los alvéolos, ¿ya? Que son como una puertecita, entonces que permiten que, en la medida en que actúan, permiten que el oxígeno entre a los pulmones y se integre al organismo a través del flujo sanguíneo, ¿cierto? Pero también hace un recogimiento de las toxinas, ¿cierto? Y las empieza a eliminar. Por lo tanto, hace dos procesos, tiene como dos compuertas, por así decirlo. En una mete oxígeno y en otra saca las toxinas que se van generando por el trabajo celular. ¿De acuerdo? También ayuda a la función cerebral. Ustedes ven, muchas veces, aunque ustedes no lo crean, hay veces que ustedes cuando tienen dolor de cabeza es porque están en ambientes muy cerrados, ¿sí? Y no se oxigenan lo suficientemente bien, entonces se genera un proceso de intoxicación, o sea, por falta de oxígeno. Entonces, de repente, vean ustedes que a lo mejor, y aquí hay algo importante, amigas. Fíjense ustedes que voy a volver a esta lámina enseguida, pero hay muchas veces en que uno está tan preocupado, no sé si le ha pasado de repente que se encuentran suspirando así como ese suspiro, no es que estén enamoradas en realmente, o puede que sí, bueno, no voy a meter en esas cosas en realidad, pero en sí es fundamentalmente, también pasa que cuando nos enamoramos, ¿cierto? Como que estamos tan absortos en ese amor que nos olvidamos de respirar. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro?
Lo que hace es que te obliga a tener esta oxigenación, ¿cierto? Para que te está faltando. O sea, no está llegando suficiente oxígeno al cerebro y ahí entramos en un riesgo. Entonces lo que hace es que te activa este mecanismo de la suspiración justamente para que tú puedas integrar otra vez, puedas restablecer el nivel de oxígeno que tu cerebro necesita. Hay mucha jaqueca, hay muchos dolores de cabeza que se generan porque nosotros tenemos una mala oxigenación. ¿De acuerdo? Entonces, aparte, digamos que de repente también el hecho de que no llegue la suficiente oxigenación también conspira con el tema de las contracciones musculares porque están tan apretadas las células que de repente no entra la cantidad de oxígeno suficiente. Entonces, el hecho, vamos a ver más adelante un par de técnicas que nos van a ayudar a aprender a respirar de una mejor manera y a mejorar esta calidad respiratoria, que también les podría ayudar a las personas que son cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, sepan ustedes que el cerebro demanda harto oxígeno, ¿ya? Aquí Luis se pregunta, si quiero caminar mañana, debo caminar hoy con ánimo y energía. La verdad es que recuérdenme más ratito y vamos a hablar de preprogramación, ¿de acuerdo? Anoten por ahí, me lo cobran antes de que termine la charla. Preprogramación, ¿ya? Que les va a ayudar a esto. Ya, seguimos entonces. El metabolismo. Hablábamos de la función cerebral, de la importancia que tiene el que tengamos una oxigenación adecuada para nuestro cerebro. También el oxígeno desempeña un papel clave en el metabolismo celular, lo que incluye la síntesis de proteínas, la reparación del ADN y un montón de procesos bioquímicos que son tremendamente importantes para la salud de nuestro cuerpo. O sea, por eso que la respiración lo tomé como tema porque es tremendamente importante para para muchas funciones de nuestro organismo, ¿ya? También ayuda a la regulación de la temperatura. El oxígeno es necesario para la regulación de la temperatura corporal, ya que está involucrado en la producción de calor durante el metabolismo. ¿De acuerdo? En resumen, el oxígeno es esencial para la vida humana y desempeña un papel crítico en una amplia gama de funciones fisiológicas, desde la producción de energía hasta la función cerebral y el sistema inmunológico. La falta de oxígeno, como en el caso de la hipoxia, que es cuando te falta oxígeno, puede tener graves consecuencias para la salud y en última instancia para la supervivencia. Por lo tanto, por ejemplo, bueno, ustedes han escuchado, ¿cierto?, de que nos mandan que tomemos el agua, ¿cierto?, que tomemos 2 litros de agua, de mínimo o promedio, ¿cierto?, en lo cotidiano. ¿Por qué creen ustedes que nos mandan eso? Que nos piden que tomemos agua. Por $1.000.000 sin repetir ni equivocarse. Porque casi todo nuestro cuerpo es agua, tiene Ya. oxígeno. Exactamente. Porque primero ¿sí? Sí, Benito. ¿Ah? Yo siento de que si uno toma más agua, nuestro orín es blanco. Para Sí. filtrar y El agua es súper importante primero porque ayuda a la depuración, ¿cierto? Pero también, si ustedes ven, la composición del agua es H2O. O sea, no es solamente la respiración la que aporta oxígeno, sino que el agua también te está aportando, ¿cierto?, átomos de oxígeno. Entonces, vean ustedes cómo la importancia que tiene. O sea, respirar y beber agua son como cruciales para nuestra salud. ¿De acuerdo? Entonces, no es solamente, digamos, y ustedes ven por qué tenemos que regar las plantas. Uno dice porque no se sequen. Podría ser, ¿cierto? Pero no, porque también necesitan alimentarse del oxígeno. Vean ustedes, ¿ok? Entonces, amigas mías, el hecho de respirar no es cualquier cosa. Es tremendamente importante. ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan en el día que tienen que respirar? O sea, ni siquiera nos preocupamos, digamos, de si estoy respirando o no estoy respirando, respiro porque es un proceso automático. Y la pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien?
¿Estoy respirando adecuadamente? ¿Ok? Bueno, son parte del por qué tomé este tema y que vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Ok? Bien, entonces ya vamos viendo de que la respiración es tremendamente importante y vital para nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes de que todo, absolutamente todo lo que está acá, podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver el cuerpo, los animales? ¿Qué tiene que ver con la vegetación? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Parece extraño, ¿no es así? Pero, en realidad, fíjense ustedes, de que todo lo que existe en este planeta es hijo de la tabla periódica de los elementos. Todo, absolutamente todo lo que existe en este plano físico tiene que ver con átomos, tiene que ver con moléculas que forman órganos, que forman sistemas, que forman vida, que forman estructuras, que forman todo lo que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes de que este cuerpo físico es una construcción divina, es un diseño extraordinario, maravilloso, pero que por el hecho de que nosotros no lo conocemos en profundidad, en realidad hay muchos elementos que son importantísimos y los saltamos por alto. El movimiento es vital, también es importante, ¿ok? Porque en la medida en que hay movimiento, tal como les mencionaba, no solamente existe la ventaja de que fortalecemos la estructura ósea, no solamente existe la ventaja de que alimentamos de mejor manera y tenemos una mejor flexibilidad y una mejor capacidad muscular, ¿ok? Sino que además el movimiento permite, ¿cierto?, de que todos estos elementos que son necesarios como vitaminas, minerales, etcétera, ¿cierto?, se puedan movilizar de mejor manera a través de nuestro cuerpo. Cuénteme, Berito. Profe, no es solamente para decirle a las compañeras que tienen dos chicas, Magdalena y Gilda, con los micrófonos que hacen sonido, profe. Perdón, Eso, ya, para que- vamos a silenciar que se acopla. Ya, gracias para que se... Entonces, vamos viendo, en realidad, vamos tomando conciencia de que el acto de respirar es tremendamente importante. O sea, ya tenemos lo primero, ¿cierto? Estamos hablando de este maravilloso diseño que se llama cuerpo humano, ¿cierto? Lo primero era el movimiento y ahora le vamos a sumar, ¿cierto? Movimiento y calidad respiratoria. ¿De acuerdo? Bien, seguimos entonces. Estábamos en esto, avanzamos. Bien. La respiración en general tiene 4 fases. Ya, la primera es la inspiración, que es obviamente ingresar el oxígeno, ¿cierto? En algún momento yo tengo que dejar el proceso de inspiración, y aunque sea por una millonésima de segundo, hago lo que se llama, tengo que parar y me quedo con un poco de aire dentro de mí, ¿cierto? A eso se le llama el tener aire dentro de mí, ¿cierto? Ese poco de aire que contengo, se llama contención plena. Se pueden llamar de diversas formas, pero es que estamos conteniendo un poco de aire dentro de nosotros. Después de eso viene recién el proceso de expiración, ¿ok? Expirar es morir, pero vamos a usar mejor la palabra expiración, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es expirar, botamos el aire. Y luego, cuando terminamos de vaciar el aire, aunque sea por una milésima de segundo, nos quedamos en una contención de vacío, ¿cierto? Ya no queda aire dentro, y es lo que nos obliga a volver a repetir el ciclo de inspiración, ¿ok? Porque justamente de una u otra forma se vacía, se acaba el aire, ¿ok? Y si continuamos sin aire, bueno, por muy largo tiempo, tal como sabemos, ¿cierto? Llegamos a la expiración, o sea, expiramos o morimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero importante, ¿por qué esto es importante? Porque lo vamos a empezar a utilizar. Vamos a empezar a aplicar algunas técnicas y cada vez que ustedes se metan a YouTube y quieran aplicar diversas técnicas respiratorias, que hay un montón en realidad, muchas técnicas,
siempre van a tener en cuenta esto, que hay un proceso de inspiración, fase 1, hay un proceso de contención plena, fase 2, un proceso de expiración, fase 3, y una contención en vacío. ¿Ok? Sepan ustedes, amigas, de que en yoga, prana yoga, hatha yoga, etcétera, ¿ok? Existen cientos y cientos de formas de respirar. Nosotros con suerte respiramos, ¿no? O sea, eso es todo, ¿cierto? Pero ellos empiezan a usar estas técnicas más otras, ¿cierto? Y empiezan a hacer una tremenda diversificación porque han estudiado por miles de años ellos han estudiado el impacto que tiene respirar de una forma o respirar de otra forma y cómo afecta a los diversos órganos, cómo afecta al cerebro, cómo afecta a nuestro espíritu inclusive y a todos nuestros chakras, etc. ¿Ya? Entonces, pero todo al final se basa en estas 4 fases de la respiración. ¿Ya? Seguimos. Vamos a ver entonces primero, inspirar es lo que mejor conocemos y es lo que mejor sabemos hacer dentro de lo mal que respiramos, digamos, ¿cierto? Y consiste en tensar la musculatura inspiradora, a llamar así para simplificar, es llenar un poco los pulmones de aire y listo. Con eso estamos inspirando, ¿ok? La inspiración es la fase activa. Cogemos oxígeno, pero aquí hay algo súper importante y que se usa en yoga y en varios procesos de meditación. También sería bueno incorporar la idea de estar recogiendo a través de esta inspiración energía. No solamente oxígeno, cuando empezamos a tomar conciencia, o sea, cuando yo no estoy consciente, yo respiro simplemente de una manera natural, normal, porque la naturaleza me lo demanda, o sea, si no respiro me muero, por lo tanto, respiro, ¿de acuerdo? Cuando yo empiezo a tomar conciencia de la importancia que tiene la respiración, sé que lo que estoy haciendo es recoger, podríamos llamar oxígeno. El oxígeno es vida, pero también es energía, es vitalidad. En algunas disciplinas o culturas le llaman prana, le llaman ka, etc. Tiene diversos nombres, pero también en algún momento nosotros podríamos detenernos, en algún momento, tener la calma y empezar a respirar y absorber la energía del universo. ¿Ok? Obviamente lo podemos hacer en una meditación o simplemente con la intención. Cuando yo encuentre algún momento de calma, ¿cierto? Empezar a sentir que yo respiro lo que se me ocurra. Puedo respirar amor, puedo respirar vitalidad, puedo respirar luz, puedo respirar energía, puedo respirar cientos de cosas. Porque una de las magias que tiene la inspiración es que cuando yo la intenciono, empieza a tener un poder dentro de mi organismo. Porque en realidad, como mi organismo es atómico, por así decirlo, pues, en realidad hablamos de átomos, pero hay partículas que son tremendamente más chicas que el átomo, pero como lo más conocido es el átomo, vamos a hablar de atómico, ¿ok? Entonces, la inspiración, lo que podemos hacer es empezar a teñirla, por así decirla, a condicionarla, ¿ya? A darle un sentido. Y esto lo vamos a ir viendo en algunas de las técnicas que vamos a ir viendo más adelante. Pero inspirar es traer hacia nuestro interior la vida, energía, vitalidad y todo lo que nosotros queramos. ¿Ok? Bien. Pasamos a la segunda fase, que es la fase de contención plena. Una vez que llenamos, ¿cierto? Podríamos también demorar un poco más en retener el aire para que en esa plenitud se pueda producir el intercambio gaseoso. ¿Qué significa esto? En los pulmones, ¿cierto? Entra el oxígeno y ahí ese torbellino, ¿cierto? Que se produce dentro de los pulmones. Bueno, la inteligencia divina ha hecho que el oxígeno vaya por una vía, pero a la vez el organismo está integrando, ¿cierto? A través de los alvéolos pulmonares, está integrando todos los gases tóxicos, ¿cierto? Y los está transportando para que nosotros los podamos exhalar, los podamos
echar fuera de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la medida en que nosotros empezamos a ser conscientes y demoramos un poquito más la contención plena, lo que estamos haciendo es recoger mayor cantidad de toxinas, ¿cierto? En este proceso de contener en plenitud, recogemos mayor cantidad de toxinas y mejoramos la calidad de la desintoxicación de nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, respirar no solo es coger aire y soltarlo, sino que también en este intercambio gaseoso lo que hacemos es que proveemos, en la medida en que inspiramos con una mayor intensidad, ¿cierto? Significa que estamos aportando mayor cantidad de oxígeno a nuestro organismo y en la medida en que hacemos un proceso de contención, lo que estamos haciendo es recoger a la vez mayor cantidad de toxinas y mejoramos la calidad de salud de nuestro organismo, porque el oxígeno se va integrando inmediatamente a nuestra sangre, ¿cierto? Y va llevando esta maravilla que es vida hacia cada uno de los órganos y cada una de las células del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la importancia de retener, aprender a retener en algún momento. Obviamente en lo cotidiano no lo podemos hacer, pero sí, si nos detenemos podríamos empezar a tener esta conducta de empezar a retener un poquito más. Al principio no se vayan al por sí, ¿no? Sino que traten de ir haciéndolo de a poquito hasta que ustedes sientan que van teniendo una mayor capacidad de contención. O sea, vamos a jugar después con estos tiempos. Bueno, expirar entonces es dejar marchar aquello que ya ha cumplido una función, ¿cierto? Es aquello que ha recorrido nuestro organismo y que son desechos, que son toxinas. Entonces la expiración es tremendamente importante. Va permitiendo que nuestro sistema se mantenga puro dentro de lo posible, ¿cierto? Pues se vaya purificando en sí. En esta vida, bueno, todo tiene sus ciclos, ¿cierto? Nosotros nacemos, vivimos y después dejamos este plano, ¿cierto? Y después se vuelven a repetir esos ciclos y acá la respiración es eso en sí, de cierta manera. Ingresamos vida, la utilizamos, cuando ya se desgasta, eso la expulsamos, ¿ok? Y eso es lo que permite la expiración. El acto de echar el aire fuera es el proceso de purificación, ¿de acuerdo? O sea, no es cualquier cosa, ¿ya? Si no soltamos el aire, así como es tan peligroso como no respirar, o sea, al final también nos intoxicamos, ¿cierto? Entonces tenemos primero inspirar, contener en pleno y ahora estamos en la expiración, ¿ya? Luego tenemos la contención en vacío. Esta fase no es muy conocida, ¿cierto? Pero también el hecho de que el acto de contención en vacío nosotros no lo tenemos internalizado, pero en realidad es la fase que nos obliga a respirar nuevamente. O sea, cuando yo siento que me está faltando el aire porque estoy debajo del agua o porque cualquier cosa que esté pasando, ¿cierto? O porque de enamorado me olvidé de respirar, como decía anteriormente. Bueno, lo que hace es que esta falta de aire, esta contención en vacío, lo que hace es que te obliga a volver a repetir el ciclo, ¿ya? Entonces no es cualquier cosa, pero además también la podemos utilizar en beneficio, digamos, de nuestra calidad respiratoria, que es parte de un proceso que vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, me salté a la primera técnica. Entonces, recordemos que tenemos la fase de inspiración, contención plena, expiración y después contención en vacío. Todas son tremendamente importantes. Ahora, en la vida cotidiana este es un proceso demasiado rápido. Hay muchas fases que nos saltamos por alto y no las podemos ver, no las alcanzamos a percibir. Pero la idea es que a través de ciertos procesos ahora o de ciertas técnicas
nosotros podamos empezar a utilizar esto. Ahora, hay algo que no alcancé a poner en este PowerPoint, pero que tiene que ver también con el tema de los órganos. O sea, el órgano respiratorio propiamente tal es la nariz. ¿Sí? Hay personas que respiran por la boca. ¿De acuerdo? Entonces quiero que veamos cuál es la diferencia entre respirar por la nariz y entre respirar por la boca. Bien, lo primero, respirar por la nariz, ¿ok? Implica que los orificios nasales son pequeños, entre comillas, o sea, son lo correcto en realidad, pero son pequeños comparados con la boca, digamos, ¿cierto? Pero, aparte de eso, la nariz tiene ciertos pelitos dentro y ciertos sistemas, ¿cierto? Que permiten dos cosas. Primero, de cierta manera, purificar el aire que entra. Y segundo, elevar la temperatura del aire que va entrando, porque recuerden que respiramos un montón de cosas, digamos, ¿cierto? La polución, ¿cierto? El polen, el polvo que anda circulando en el aire, etcétera. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace? La nariz lo que hace es, la función principal es filtrar, de cierta manera, regular el caudal, segunda cosa, primero regular el caudal, segundo, filtrar, y tercero, regular la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amigas mías? Cuando respiramos por la nariz, ¿cierto? Tiene todo un recorrido, ¿cierto? Que es el caudal, la cantidad adecuada de oxígeno que van a recibir los pulmones para poder procesar. Que va a llegar el caudal, perdón, correcto, filtrado de una alta manera en lo posible y a una temperatura adecuada. Tres elementos importantísimos. Cuando yo respiro por la boca, el caudal es más grande, no lo filtro y entra de todo. ¿Ok? ¿Vamos dándonos cuenta? Sí, Mabel. ¿Querías preguntar? O sí, Mabel. Sí, yo quiero acotar la experiencia, o sea, por mi marido. Él sufre de adenoides y respira por la boca. Claro, Entonces, sí, él tiene muchas dificultades. O sea, de hecho no siente los olores, claro, no siente muchas cosas y respira por la boca. Entonces eso claro, yo también. encuentro malo, muy pésimo. Por eso también es importante a lo mejor que empiece a entrenarse, que digamos conscientemente, que empiece a hacer un trabajo, un pequeño esfuerzo por ir reentrenando su nariz y en una de esas le puede cambiar, digamos, porque recuerden ustedes de que el cerebro es tan extraordinario que siempre está tratando de suplir, digamos, o de sobrepasar las adversidades, ¿ya? Pues me voy a ir a un extremo, ¿cierto? Que si yo hemos encontrado un montón de ejemplos, sobre todo en la Teletón, de repente de que una persona no tiene los brazos, pues puede escribir con el pie, por decirte algo, se puede peinar con el pie, o sea, es que la versatilidad que tiene esta estructura, lo que se llama cuerpo humano, es extraordinaria. Entonces, no hay que pensar en que a lo mejor habría la posibilidad de que pudiera reentrenar también su nariz nuevamente para poder tener otra forma de respirar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos fosas nasales, decíamos, ¿cierto? Que la función que tienen es, primero, regular el caudal, filtrar y regular la temperatura de lo que nosotros estamos ingresando a nuestro sistema. Tenemos 4 fases: inspiración, contención plena, tenemos expiración y tenemos contención vacía, ¿cierto? Por lo tanto, claro, podemos tener 1000 formas de respirar. Si yo pienso que puedo respirar por la nariz izquierda, por la derecha, respirar 3 por allá, 4 por acá y empezamos a hacer combinaciones, nos volvemos locos, digamos.
y fácilmente podríamos inventar cientos de formas de respirar que podrían tener diferentes tipos de funciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver fundamentalmente dos tipos de respiraciones, dos técnicas, digamos, de respiración. La primera de ellas se llama respiración cuadrada, que en sí implica regular simplemente la cantidad de tiempo, que lo vamos a contabilizar en segundos, ¿cierto? En que vamos a inspirar en cierto número de segundos, vamos a contener cierto número de segundos, que son los mismos, ¿cierto? Se repite. Vamos a expirar en el mismo número de segundos y vamos a contener en vacío en los mismos números de segundos. Todas estas son técnicas yógicas, por supuesto, ¿ok? Que son tremendamente simples y que pueden ser tremendamente provechosas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera respiración cuadrada, si quieren empezamos a practicar un poquito, ¿cierto? Generalmente se va a basar entre 4 a 6 segundos, ¿ok? Entonces, recordemos, ojo, si bien es cierto que la respiración no debiera de ser vocal, ojo, que hay ciertas técnicas como la respiración holotrópica, y ojo con esto, la respiración holotrópica es una técnica que lo que hace es llegar a un estado alterado de conciencia, o sea, pegarte la bola, ¿sí? Como si hubieras fumado un pito, qué sé yo, has jalado cualquier cosa, ¿cierto? Pero solo con la respiración. Por el hecho de hacer una insuflación, por así decirlo, ¿cierto? De respirar agitadamente, afectan la forma de funcionar del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces también hay que tener en cuenta que de repente se puede utilizar el hecho de respirar solamente vocal, tiene también otras funciones. Pero lo normal sería que nosotros aprendiéramos a regular nuestra respiración, ¿de acuerdo? Y que la pudiéramos utilizar de tiempo en tiempo, en espacios libres. Si estamos viendo televisión, tratar de hacernos conscientes de poder utilizar una respiración, aprovechar de respirar ahí, o si estamos tranquilos, cualquier cosa, de respirar de una manera metódica, ¿de acuerdo? Entonces, la respiración cuadrada implica que vamos a hacerlo juntos, ¿cierto? Voy a contar con los dedos, ¿cierto? Solamente vamos a utilizar 5 segundos, ¿ok? Entonces, recuerden, inspiramos por la nariz, contenemos, ¿cierto? Botamos, en ese tiempo, contenemos en vacío y volvemos a repetir el ciclo. Lo vamos a hacer 3 veces, ¿les parece? Empezamos, respiramos. Más o menos, esa sería la mecánica, ¿de acuerdo? Esta respiración lo que hace, ¿ok? Es proveer un proceso de armonizar un poco nuestro sistema biológico, ¿de acuerdo? De armonizarlo, ¿ya? Eso es la respiración, vamos a verla acá un poco más detallada, si no me equivoco. Veamos esto. Ok. Entonces, esto se lo voy a mandar, ¿cierto? Les voy a mandar este escrito para que ustedes lo puedan seguir, ¿cierto? La idea es que nos sentemos con la espalda erguida, en una postura cómoda. Cuando estamos ahí, cerramos los ojos y tratamos de concentrarnos. Primero, la idea es respirar como se te dé la gana, o sea, tratando de encontrar un proceso armónico, ¿ok? La idea no es forzar, tampoco preocuparnos un poco, sino que simplemente tratar de empezar a tomar conciencia de nuestra respiración, ¿ya? Acá hablan de 3, pero cada cual tiene que ir midiendo, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, comenzamos a hacer la respiración cuadrada, en la cual respiramos, ¿cierto? Y contamos mentalmente. 1, 2, 3, ¿cierto? Contenemos. 1, 2, 3. Botamos. 1, 2, 3. Contenemos nuevamente en vacío. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir el ciclo. Este ciclo lo podemos repetir al principio 3 veces, 4 veces, depende del tiempo que tengan, depende del entusiasmo que tengan y dependen de, digamos, de las capacidades. Al principio les va a parecer medio extraño porque se van a enredar, se pueden turbar, ¿cierto? Se van a equivocar, no se preocupen, vuelvan a establecer la serenidad. Ahora, podemos empezar haciéndolo 4 veces, ¿es cierto? Y después pueden ir aumentando el tiempo ya como algo más consciente, un trabajo más consciente en ocupar la fase de la respiración. ¿De acuerdo? Puede ir, recuerde que cuadrado significa que podríamos hacer 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, etc. Y en la medida en que vayan teniendo más capacidad, van a ir haciendo obviamente un mayor. Ahora, ¿cuántas veces en el día hacer esto? Cuando se acuerden, cada vez que se acuerden, cada vez que tengan tiempo, cada vez que puedan, les va a ayudar. Hay un proceso que cuando las personas que han participado conmigo, hay un proceso que yo les he mencionado que tenía que ver con los niveles vibratorios nuestros, ¿cierto? Que tenemos este nivel vibratorio en el cual la serenidad es la base, si se recuerdan ustedes, lo vamos a ver más adelante para los que no han participado, ¿cierto? Y de ahí hacia arriba, cuando estamos alegres, contentos, felices, gozosos, satisfechos, plenos, etcétera, ¿cierto? Estamos vibrando alto. Y cuando estamos vibrando bajo, ¿cierto? Porque tenemos angustia, pena, desazón, rabia. O sea, ahí estamos vibrando bajo. Bien. La respiración cuadrada lo que hace, y la otra que sigue a continuación con mayor razón, porque es mi respiración favorita, es la que más practico además, ¿cierto? Lo que hace es que cuando tú estás vibrando bajo, te va llevando progresivamente a encontrar, a conectarte con tu serenidad, con tu calma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo estoy alterado, estoy enrabiado, estoy enojado, estoy en chileno, bueno, eso también, ¿cierto? Entonces yo empiezo a respirar, ¿cierto? Y empiezo a tomar el control hasta que yo logro restablecer mi estado de serenidad, mi estado de tranquilidad. Es como un interruptor. ¿De acuerdo? Por eso que la importancia de la respiración. ¿Ya? De hecho, ustedes ven cuando la persona está, no sé, sollozando, está angustiada, está colapsada, ya le decimos calma, respira, toma un poquito de agua, ¿cierto? Le estamos dando más oxígeno, ¿cierto? Respira más profundo y la persona empieza a respirar, ¿cierto? Y empieza a encontrar su estado de serenidad, su estado de calma otra vez, porque la respiración tiene esa función. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ayudar a cualquier persona haciendo que respire, enseñándola que respire de esta forma, ¿cierto? Ya, respira, tranquila, bota, calma, 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 espera un poquito, ya. Respira de nuevo y la volvemos a restablecer en un estado de serenidad o de calma o de paz interior. ¿De acuerdo? Entonces, amigas, tenemos 4 fases: inspiración, contención plena, expiración, contención en vacío. ¿De acuerdo? Tenemos también, ¿cierto? Recordar que la respiración correcta sería respirar por la nariz. ¿Ya? Entonces respiro, boto, y te va llevando lentamente a recuperar tu calma interior. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Seguimos. La respiración
que sigue ahora. Bueno, esto estábamos hablando, bueno, me quedaba acá, es una técnica, es muy buena practicarla en cualquier, sobre todo cuando nosotros estamos alterados, hemos tenido un día muy agitado, o de repente también cuando la mente está muy dispersa, el hecho de retomar conscientemente el acto de respirar hace que nosotros volvamos a focalizarnos. Ideal para los estudiantes cuando no le está entrando la materia, parar un poco, respirar. Cuando nosotros nos sentimos agobiados, cansados en el trabajo, ¿cierto? Paremos un poco, saquemos la cabeza por la ventana y mandamos unas 5 o 6 respiraciones y vamos a ver cómo nos va a volver la vitalidad, nos va a volver la tranquilidad y nos va a volver la claridad mental. ¿Ok? Así que respirar conscientemente es tremendamente maravilloso, ¿ya? Además de oxigenar el cuerpo y calmar la mente, nos ayuda a mejorar nuestra, obviamente, capacidad respiratoria, nuestra concentración también, ¿ok? Y recuerden que la respiración cuadrada consiste simplemente en respirar la misma cantidad de segundos en cada una de las 4 fases, ¿ya? Siempre respirar por la nariz, en la inhalación y en la expiración. Ya, por todo lo que le expliqué con respecto a que la nariz es la que regula el caudal, filtra, humedece, ¿cierto? Y entibia el aire al entrar a los pulmones. ¿De acuerdo? Esa es la importancia. A esta tiene otro nombre, pero yo le llamo la respiración mágica. Para mí, esta respiración es la que más utilizo, porque yo, la verdad es que la utilizo para mi proceso de rehabilitación. Bueno, mi musculatura, a través de mi trabajo, yo a veces tengo que conducir 10 horas sentado en el volante hacia Temuco, qué sé yo, o 7 horas hacia Concepción, después me tiro a una cama para descansar un poco, al otro día me levanto 4 o 5 de la mañana y vuelvo a manejar 10 horas más, 7 horas más, así que imagínense ustedes lo que significa la rigidez que se instala en mi cuerpo físico. Yo soy deportista, juego fútbol también, entonces me pasó un montón de veces de que, claro, después de esta rigidez, claro, cuando pretendía jugar, era un desastre. Entonces, este tipo de respiración me ha permitido, tanto en el proceso de viajar, de poder mantener una mejor oxigenación, y después, con poco tiempo, yo puedo rehabilitarme a mí mismo y puedo volver a recuperar la flexibilidad que perdí a través de todos estos largos procesos de rigidez. Por eso que para mí es la respiración mágica. Cada vez que ustedes quieran elongar, si ustedes respiran de la forma en que yo les voy a enseñar, sin que tengan que hacer esfuerzo, sin que tengan que estarse moviendo ni forzando su musculatura, ustedes van a ver que simplemente con el acto de respirar, su musculatura va a ir cediendo y van a ir permitiendo que sus músculos empiecen a elongar de una manera mucho más rápida que si los forzaran a través del ejercicio. Benito, cuénteme, pregúnteme. No, profesor, tiene una pregunta usted en el chat que no la respondió. Eso Ya. quería. Sí, a ver, dígame, ¿ya? ¿Dónde está acá? No me está mostrando, a ver, déjame ver un poco que no me está mostrando el chat. Déjame cerrar esto. Ya, a ver cuál es la pregunta. Cuando uno no sabe respirar y hace estos ejercicios, se suele marear un poco y sentir raro el cuerpo. Sí, correcto. Sí, sí. Claro, porque uno empieza a tener una mayor cantidad de oxigenación en el cerebro y el cerebro de repente está como acostumbrado. Ojo, qué buena la pregunta, porque de repente uno anda medio somnoliento, se siente cansado, como que no razona, tiene poca claridad mental, falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es cuando tiene como la cabeza pesada, dolor de cabeza, cansancio, esta pesadez, respiración. Esto es lo que les va a ayudar a mejorar, digamos, la sensación porque está faltando. Hey, Aileen, cuéntame.
Gracias por la pregunta, alguien. Elvira, y gracias, Perito. Yo siempre cuando me voy a quedar dormida o algo así en la noche, ¿Ya? yo no puedo respirar por la... Yo tengo que respirar por la boca para sentirme cómoda y poder dormir. Ok. Siento que es más relajante. Ok, tú creaste, ese es un programa que tú creaste. Si te funciona, bien, no hay problema. Eso es parte, acuérdense que cuando yo les hablé de que me cobraran un programa al final de la charla que hagamos, ¿cierto? Tiene que ver con eso, que tú puedes programar tu mente, ¿ok? Pueden programar para el sueño, pueden programar, un montón de programas pueden establecer. Así que si te funciona, impecable. No hay problema, ¿ya? Gracias, Aileen. Ya, entonces vamos a la famosa respiración. La respiración mágica es una técnica poderosa que se puede utilizar para diversas situaciones de vida, ¿de acuerdo? Tal como les decía, para procesos de rehabilitación, para procesos de relajación, para procesos de meditación, eh, eh, para tener una mejor oxigenación en términos de la salud también, ¿de acuerdo? La primera fase consiste en una respiración profunda e intensa, ¿de acuerdo? Al comienzo es recomendable comenzar con poquito, no mucho. Cada uno va, yo recomiendo 4 a 6 segundos, pero cada cual va a medirse, ¿de acuerdo? La idea es la primera, intensa y profunda. La segunda fase en contener en lo posible el mismo número de segundos que la inspiración, ¿de acuerdo? La tercera fase es la importante. O sea, obviamente la primera es la importante, pero la clave está en la tercera fase, en que es en expirar muy lento, pero muy lento, demorando el máximo posible. Esa es la clave, ¿ok? Y la cuarta fase consiste en realizar una contención de unos pocos segundos, que puede ser a veces menos de lo que te demoraste en inspirar, pero si logras llevarlo a expirar un poco al mismo nivel de la inspiración, la contención vacía, también te va a ayudar. Entonces esto lo vamos a ver de una manera práctica, ¿ok? Ups. No estaba en la imagen. Jenny. Ya, ok. Bueno, eso entonces volvemos acá. Pero lo vamos a hacer práctico entonces. Quiero que observen lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces quiero que ustedes vayan contando para que vean cómo lo voy a realizar, lo voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con una respiración profunda. Obviamente, paro, antes de morirme, no, paro, para que vean que yo estoy conteniendo mucho tiempo, pero es por la práctica, ¿de acuerdo? O sea, la inspiración profunda, voy a contener, voy a demostrarlo más o menos como yo lo hago, pero recuerden que ustedes tienen que ir buscando sus puntos de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, eh, revivo ahora. Entonces, la idea es la siguiente, ¿cierto? Entonces, inspiro. Te digo, por si acaso. ¿Ok?
¿Se dieron cuenta? Digamos, bueno, los tiempos que yo hago son largos, pero recuerden que para el proceso de práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta respiración? A ver, primero, la inspiración, o sea, un gran caudal de oxígeno. O sea, primero, eso es lo primero bueno que ocurre. O sea, estoy respirando así, o sea, un tremendo caudal de oxígeno. ¿Ok? Segundo, el tiempo que yo me demoro en contención plena, el intercambio de gases que está funcionando adentro es mucho más largo. ¿Qué significa? Que como inspiré muy intensamente, ¿cierto? Entonces estoy bombardeando una mayor cantidad de oxígeno, lo cual hace como a la paridad. También está sacando una mayor cantidad de toxina. ¿De acuerdo? Ese trabajo que hacen los alvéolos pulmonares. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy ingresando mayor cantidad de oxígeno, estoy eliminando mayor cantidad de toxinas. ¿De acuerdo? Pero, además, lo que estoy haciendo después al demorarme en expirar es que estoy retardando la exhalación o la expiración. Como la estoy retardando, lo que está haciendo es que está recopilando una mayor cantidad de toxina. Le estoy dando tiempo al organismo para que pueda mandar una mayor cantidad de toxina a través de la exhalación. ¿Ok? O sea, en una sola respiración lo que estoy haciendo es multiplicar el evento de ingresar oxígeno y de eliminar toxinas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Martita? Esa técnica, ¿no es cierto? A lo mejor no con lo que tú haces con respecto al tiempo, incluso haciéndolo más corto y al momento en que uno, digamos, la tercera fase, ¿no es cierto? La segunda, en la contención plena, cuando uno ya tiene la técnica, ¿no es cierto? Aunque sea de a poco tiempo, ayuda a que uno también se concentra de repente en eliminar hasta un dolor de cabeza, por ejemplo, porque uno aprende a hacer circular, ¿no es cierto?, esa contención para cuando vas haciendo la expiración vas botando ese dolor, aunque es ese u otro. Por lo menos a mí me resulta. Sí, correcto, sí, exactamente. Esto también es súper importante lo que me acaba de señalar y que era un poco, también tiene que ver con la programación, porque ya estamos terminando un poco este tema, pero así como les decía adelante, que ustedes pueden hacer una respiración consciente, porque eso es lo que estoy tratando de que ustedes puedan incorporar a su sistema, o sea, ya incorporamos la movilidad, ¿cierto? Pero ahora quiero que incorporemos la respiración consciente. ¿Qué trata de esto? De que yo también puedo condicionar, ¿cierto? O mentalizar, por así decirlo, en el cual yo puedo respirar energía. Si yo necesito vitalidad, si yo necesito salud, si yo necesito lo que yo necesito, hasta la prosperidad, si quiero, voy a inspirar prosperidad. De hecho, puedo teñir la respiración, ¿cierto? Cuando ustedes empiecen a meter después más adelante y vamos a ver, bueno, vamos a ver las virtudes esenciales que también son atributos del creador o de Dios, como quieran llamarlo, ¿cierto? Y que están plasmados en las huestes angélicas, ¿cierto? Podríamos inspirar valentía, podríamos inspirar salud, podríamos inspirar claridad, podríamos inspirar amor, podríamos inspirar lo que queramos. O sea, podemos nosotros empezar a mentalizar para que lo que estamos inspirando tenga un cierto valor, ¿cierto? Y también podemos hacer lo inverso. Tal como señalaba Martita, lo que podemos hacer es desintoxicar, teñir, si tenemos, no sé, dolor de cabeza, como decía ella, si tengo una tensión, también tratar de eliminarla, si tengo una enfermedad, tratar de eliminarla en ese proceso de expirar, ¿ok? Entonces, también podemos utilizar la respiración consciente, que es lo que estamos trabajando ahora, la respiración consciente, le podemos dar valores. ¿De acuerdo? Tanto al proceso de ingresar el oxígeno como al proceso de expirar. ¿Preguntas? Dos por el mismo precio, aprovechen, las tengo en oferta. Profesor, Bueno, ahora, ya, okay.
Sí, eso era lo último que quería, porque íbamos a hacer la cortita hoy día. Dígame, Berito. Bueno, yo también tengo de mis tiempos de maestra de yoga la respiración yógica para desocupar, mover todo, oxigenar nuestro cerebro. Cuando ya estamos grandes necesitamos mucho oxigenarlo en realidad. Entonces también va dos dedos acá, uno tapa, respira, retiene y suelta el otro en Sí, esta posición. ¿Mm? sí, sí. Eso es La tapando respiramos. una fosa nasal, respirando por una. Ojo, en yoga las fosas nasales tienen una polaridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando ustedes tapan una fosa, ¿cierto? Un canal, entonces ingresa cierto tipo de energía hacia su cerebro y al sistema. Recuerden que esto recorre la sangre, recorre todos los órganos, ¿de acuerdo? Por tanto, La luna, claro, calor. en el yang y todo eso, ¿cierto? Tiene que ver con las polaridades, porque recordemos que, bueno, Japón, la India, la China y todos tienen sus propios sistemas y al final, bueno, casi van como a lo mismo, aunque les cambian los nombres, ¿de acuerdo? Pero en sí, entonces, recordemos que la respiración tiene polaridades, o sea, las fosas nasales tienen una polaridad, por lo tanto, van a tener un cierto efecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo respiro 3 por acá, ¿cierto? Tiene un efecto. Si respiro 5 tiene otro efecto. Si respiro 7 tiene otro efecto. Aunque respiremos por el mismo lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas mezclas de cómo respiro y los tiempos que le doy a algunas de las fases, ¿cierto? Y hay otra fase que es la que voy a ver ahora. Espero que me acompañe ¿cierto? Teníamos, entonces, la primera era la fase de inspiración, contención plena, expiración y contención vacía. Pero además tenemos otra condición física de cómo se respira, que es la que voy a tratar de mostrarles ahora, ¿de acuerdo? Voy a subir un poco, eso, ahí estamos más o menos, ¿sí? Espero que se note, ¿de acuerdo? Debería haberme puesto algo blanco para que se notara, pero ok. Además tenemos el cuerpo, ¿cierto? Tiene formas de respirar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver que existirían de cierta forma, ¿cierto? 4 formas de respirar de modo general, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de una respiración pulmonar, ¿cierto? En la cual observen, espero que se note, ¿ok? Ahí, parece que ahí debería notarse un poco, ¿cierto? En la cual simplemente lo que voy a respirar, el aire se va a ir solamente a la zona pulmonar. Se nota poco por el color de la polera, pero se elevan levemente los hombros, ¿cierto? Ahora voy a hacer una respiración costal. No va a ir a la zona pulmonar, va a ir a la zona costal. No se nota mucho. A ver si... Ahí. Por ahí, Guille, Ahí. por ahí sí, se nota. Nota. ¿Sí? No llega arriba ni llega al estómago. Solamente la respiración pulmonar va arriba. ¿Sí? Eleva la clavícula, ¿de acuerdo? La respiración costal solamente va a la zona de las costillas, no ocupa ni la parte pulmonar ni la parte estomacal. La tercera es justamente la parte estomacal. Voy a inflar la guatita ahí. No mueve las costillas ni los pulmones. Inflo como un globo, ¿de acuerdo? Y ahí estoy ocupando el diafragma, ¿cierto? Entonces, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 3 fases, perdón, 3. 3, ¿cierto? Tenemos la pulmonar, tenemos la costal y tenemos la estomacal. Esas serían las 3 fases. Y la última sería la respiración completa, que le llaman, ¿cierto? Que es la que se practica mucho en yoga. Y voy a ver de acá, voy a tratar de que se produzca ahí, ¿ok? Y sería como... parte desde abajo,
costilla, pulmones, ¿ok? Y empiezo a vaciar hasta que termino con el estómago adentro. Y se repite el ciclo. A eso le llamarían respiración plena. O sea, cuando están participando, todos los estratos, todos los niveles están participando de la respiración, ¿ok? Entonces tenemos, ¿cierto? Para algunas, seguramente, para algunas técnicas vamos a utilizar solamente la respiración estomacal, para otras podríamos ocupar la respiración costal y en otras vamos a ocupar la respiración pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ven, si ya tenemos las 4 fases, más estas 3, más las polaridades de, digamos, de cada orificio de la nariz y las cantidades, ¿no? Entonces tenemos, le podemos encontrar la razón a los yogis de que en realidad hay cientos de formas de respirar y cada una de ellas tiene distintas funciones. Me centré en la respiración cuadrada y me centré en la respiración mágica, que es la que yo más utilizo por los beneficios que ya conozco, ¿de acuerdo? Pero yo les recomiendo, pero en definitiva, el título que le podríamos poner a esto es respiración consciente. O sea, en lo cotidiano respiramos todos los días y vamos a morir respirando, qué sé yo, ¿cierto? Pero no le prestamos atención a estos detalles. ¿Sabían todos estos detalles respecto de la respiración? Díganme que no vaya para quedar contento yo. No las conocían, ¿cierto? Que bueno, no las conocían, sí. Entonces, no las conocían. Entonces, vean ustedes que la respiración es un proceso tremendamente importante. Y en la medida en que nosotros empecemos a hacer este jueguito, ¿cierto? De respirar de distintas formas, averiguar más formas de respirar, lo que estamos haciendo es mejorar no solamente nuestra salud, sino nuestra calidad de vida, la calidad del cerebro, que es el que más utiliza, ¿cierto? Y ahora, ¿saben ustedes por qué les da sueño después del almuerzo? ¿Y por qué se genera la siesta, no? No saben, ¿ok? Porque el estómago les consume mucho oxígeno para poder oxidar y poder procesar los alimentos. Es por eso que después nos viene el bajón y nos da sueño, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la respiración es tremendamente importante, amigas mías. Empiecen a practicar y recuerden que es su mejor aliado cuando ustedes están con sus emociones alteradas. Esta respiración mágica les va a salvar de muchas situaciones, digamos, en las cuales ustedes estén angustiadas, les falte energía. Ahora Mabel me va a cobrar la programación, ¿te ha puesto cuenta? Sí. Y lo otro, profesor, al respirar y al exhalar, ¿cómo exhalamos? ¿Por la nariz o por la boca? Técnica, la respiración cuadrada se hace todo por la nariz. Ya. ¿De acuerdo? Y en la respiración mágica, ya les expliqué, se hace, inspiro por la nariz profundamente, contengo, y lo que hago es que juntar los labios, así como si cerrara todo, era un puro hilo de aire nomás, ¿sí? Así como si quisieran dar un piquito así, la boca bien cerradita, ¿ya? Ok. Entonces ahí demoran en que salga el aire, porque achican todo el orificio para que vaya saliendo un hilo de aire. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, cuando les hablaba delante tenía que ver con el tema de la felicidad, un poco para ir cerrando la jornada de hoy. Amigas mías, es súper importante el terminar el día. Cuando ustedes terminan el día, ¿cierto? No solamente es bueno hacer un repaso de lo bueno o malo que sucedió en el día. Lo malo, la idea es olvidarlo. Después les voy a enseñar una técnica de cómo revisar el día y sacarle provecho. O sea, revisar lo malo del día, anótelo también por ahí para que un día me lo cobren, pero ya no ahora, cuando empecemos en la parte psicoemocional, les voy a enseñar cómo tomar ventaja de lo malo que nos sucedió en el día para revertirlo, para que la mente pueda sacar provecho de eso, ¿de acuerdo? Que tiene que ver también con la programación, para que le pongan ahí también entre medio.
Pero a lo que me quiero referir ahora fundamentalmente es que el cómo se va a dar el día de mañana, yo lo puedo empezar a definir hoy, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy yo puedo empezar a definir cuánto es el nivel de estrés que quiero en mi vida. Si yo mañana tengo un día ajetreado, si tengo un día duro, si tengo un día difícil, yo puedo empezar a programar con qué versión de mí, cuál es la mejor versión de mí con la que quiero enfrentar esas situaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo voy a tener, no sé, una pelea con mi jefe por decir algo, ¿cierto? Entonces ya, ok, mi jefe me va a decir esto, voy a escuchar su tono de voz, voy a escuchar eso y yo voy a mantener la calma. Me va a decir esto y yo no voy a soltar mi calma. Entonces, cuando yo empiezo, ¿cierto?, a preprogramar la forma en que voy a operar ante diversas circunstancias que podrían ser las que ya conozco o que deberían suceder, o simplemente puedo preprogramar mis estados de felicidad, o sea, mi calma, mi serenidad, mi placer, mi gozo, mi alegría, ¿ok? Y pensar en enfrentar como yo quisiera realmente el día que viene, ¿ok? Yo voy a empezar a elegir de qué manera quiero enfrentar las adversidades, por así decirlo, del día que viene. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos la preprogramación. Entonces, reconstruyan su vida, elijan la forma en que quieren vivir cada día que viene. Eso era lo que con lo cual quería terminar esta charla de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Ojo, antes de que se me olvide. Cuando empiecen la práctica de la respiración mágica, se van a marear. Por lo tanto, es recomendable estar en un sillón con posabrazo, o bien sentado al centro de la cama, o sentado, algo que les dé seguridad, ¿ok? Y no se asusten porque se van a marear, por eso no comiencen así como, digamos, con la intensidad que lo hago yo. Traten de ir despacito, subiendo de a poco hasta que logren tener lo que a ustedes le resulte cómodo, en definitiva. ¿De acuerdo? Así que esta sería entonces, la primera fase es movimiento, la magia y la importancia del movimiento. Y hoy día, la respiración consciente. ¿De acuerdo? Les invito a que practiquen estas respiraciones y las invito a que puedan ir aprendiendo más en YouTube. Aprovechemos los tiempos libres que tenemos y recuerden que la peor tragedia que tenemos es la ignorancia sobre nosotros mismos. O sea, ayudémonos, conozcámonos, aprendamos más cosas sobre nosotros porque nuestra calidad de vida depende de este conocimiento. ¿De acuerdo? Así que estoy muy contento de encontrarme nuevamente con ustedes. Que tengan una bendecida semana y espero que nos veamos el próximo lunes nuevamente. ¿Ya? Ojo, la próxima semana vamos a ver alimentación. Ahí hay hartos truquitos también que son importantes. Vamos a hablar sobre el ayuno intermitente, algunas cositas y otras cosas importantes con respecto a lo que es también del cuerpo humano, la alimentación. ¿Okay? Que estén bien, cuídense.